decíamos que el Señor nos amó y nosotros reaccionamos a ese amor. Y claro, decíamos que hay muchas cosas por las cuales Dios nos muestra su amor, ¿cierto? Y decíamos que estuvimos con Mirti allí visitando a unas niñas de 18 y 20 años y están en la UCI. Así que hoy podemos darle gracias y vemos su amor en eso, solo que nos podamos levantar hoy, que es parte del amor de Dios, de su misericordia. Y claro, no es que el Señor no ame al que se levanta hoy enfermo, también evidentemente lo ama, pero hay que darle gracias al Señor por los detalles que Él tiene todos los días con nosotros. Pero decíamos que este versículo, Juan 3:16, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera es como decir la expresión máxima del amor de Dios, ¿cierto? La máxima manifestación del amor de Dios. ¿Cuál es? Dice aquí: que ha dado a su Hijo. Él dio a su Hijo. Esa es la mayor expresión de amor que Dios ha tenido para con las personas. Dar a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. ¿Para qué? Dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Amén. El que cree en su Hijo, en que creen que el Padre dio a su Hijo, no se pierde, tiene vida eterna. Y si interconectamos un poco es más adelante con el capítulo 17 de Juan. Cuando yo era niño y leía ese versículo, yo decía: wow, el que crea en que el Padre envió a su Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? Y claramente eso para mí significaba que cuando yo moría, que si yo moría, yo iba a tener vida eterna. Y para mí vida eterna era ir al cielo. Entonces yo pensaba así. Yo pensaba: vida eterna. Yo me imaginaba al Señor como recibiéndome en el cielo. Ay, pero yo no imagino eso. Vamos a ver si piensan más o menos igual. ¿Es aún mejor? Y yo empezaba, y yo me imaginaba al Señor. Y decía: el Señor recibiendo. Ah, niño, tú leíste Juan 3:16 y lo creíste en tu corazón. Sí, yo creí y tengo derecho a la vida eterna. Entonces el Señor decía: bueno, sigue adelante. Entonces yo pasaba una parte como el piso era como todo de algodón, entre las nubes. Y mi mayor anhelo era poder ir a abrazar los leones que no me mordían y todo como tan así, ¿no? Me encanta. Para mí esa era como decir la vida eterna, ¿no? Yo decía: esa es la vida eterna. Pero claro, fui leyendo más versículos y encontré este de Juan 17, capítulo 3, que dice así. Dice: y esta es la vida eterna. Wow. Entonces aquí me va a decir si lo que yo pensaba que tan lejos era, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y quién es ese ti? El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, quien has enviado. Y yo decía: de manera que el Señor no solamente nos dio a su Hijo para que un día podamos caminar descalzos entre algodón y para que un día podamos abrazar los leoncillos, sino el Señor nos dio a su Hijo para que lo conociéramos a Dios, y esa es la vida eterna, conocer a Dios. Eso cambió evidentemente mi manera de pensar. El Señor no solamente quiere amarnos para pararse en la puerta y darnos entrada al cielo. Claro que Él lo va a hacer, evidentemente, porque todo eso está. Pero la vida eterna, ¿y qué es la vida eterna? La vida eterna es vivir eternamente para conocerlo a Él. ¿Para conocer a quién? A Dios. Y yo decía: Señor, o sea que la vida que tú me has dado... bueno, ese era otro concepto, que yo pensaba que la vida eterna empezaba cuando yo moría. Pero la vida eterna, a la luz de este versículo, comienza ya. Comienza cuando el Señor viene y nos dice: ¿sabes qué? Yo te amo. He dado a mi Hijo para que tengas vida eterna. Señor, ¿y qué es eso a lo que me estás invitando? ¿Qué es la vida eterna? Que me conozcas a mí. ¿Ves?
A la final el amor se basa en eso. El amor se basa en un interrelacionamiento entre las dos personas. Y si Dios nos amó y nosotros respondimos a su amor, nuestro corazón se llena de esa intención de conocerlo. Y es un sentimiento bien intenso. Y nosotros, todos acá, evidentemente hemos experimentado eso. Que cuando nos dimos cuenta que el Señor estaba ahí, que el Señor nos había amado, que nos dio a su Hijo, que su Hijo murió en la cruz por nosotros. Todos los días de nuestras vidas ahora están en función de esto, en función de conocerlo un poco más. Y conocerlo experimentalmente. No estamos hablando de conocer una materia, de conocer una academia, de conocer un contenido. Estamos hablando de conocer una persona. Todo el tiempo ahora queremos estar cerca de él para comprenderle algo más. ¿Ven? Ya no solamente quiero en la mañana, Señor, vamos por ese parcial, vamos por ese 5, nos vemos en la noche, chao. No, ahora cada instante nos damos cuenta que Él está ahí. Porque ¿sabes qué Él dijo? Él dijo así, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo así, yo me voy, pero vendrá uno que habla en nombre de mí. Vendrá uno que va a estar en tu corazón hablándote de mí. Y ese es el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, Juan 14. Entonces, esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Y ese versículo es muy profundo. Porque nosotros a veces, los hijos del Señor, a veces tenemos más intención, no sé cómo decir esto para no equivocarme, porque no me quiero equivocar en esto. Lo que voy es, pasamos mucho tiempo disfrutando de lo que Dios hace para nosotros, de lo que el Señor, de lo que necesitamos que el Señor haga para nosotros y por nosotros. Y claro que es así, el Señor, de hecho somos sus hijos. ¿Y cuál es la función de un padre sino vivir para sus hijos? ¿Cierto? Ese es el amor. Pero claro, evidentemente este versículo, más que ponernos en lo que nosotros necesitamos que Dios haga, es que Él nos pone en lo que Él quiere para nosotros, que es que lo conozcamos a Él. ¿Me hago entender? Y ahí uno disfruta más lo que Dios hace para uno, porque uno ve que lo que Dios hace no simplemente lo hace porque bueno, pues es Dios, ¿no? Le toca hacerlo, pues es Dios, pues, Señor será el que tenga, pues para Dios está es para ayudarme. Y claro, Dios está y quiere ayudarnos, pero oye, sería interesante conocer a ese que nos está amando, a ese que nos está ayudando. Por eso ese que no me conozcan a ti es muy profundo, es la eternidad misma, ¿no? Y siempre Él tendrá algo que mostrarnos de Él, su amor, su misericordia, quién es Él mismo. Y aquí yo pienso que es donde muchos seres humanos damos la espalda a esto. Como tú decías, Mirti, si nosotros nacimos de espaldas a Dios, nos vamos alejando en la medida que vamos creciendo. Nacimos de espaldas al Señor y nos vamos alejando de Él. Y si algo bueno nos pasa, igual, pues bueno, así tenía que ser y lo disfrutamos, pero ahí no hay cabida para Dios. ¿Para qué? Si no necesitamos a Dios. Cuando estamos en la buena no necesitamos nada, ¿cierto? Aplausos y venias para nosotros mismos. Pero si algo malo pasa, bueno, ese sí es culpa del Señor, eso es culpa de Dios. ¿Cierto? Pero el Señor lo que quiere es, oye, quiero, si me das la oportunidad, mostrarte algo de lo que yo soy. Y ojo, es lo que Él quiere mostrar de Él, no lo que alguien me pueda decir de Dios, porque eso es de segunda mano. Aquí tenemos que tener la capacidad de poder decirle al Señor, Señor, yo no sé, yo he escuchado muchas cosas de ti, pero no te he escuchado hablar a ti mismo. Háblame a ti mismo. Yo he escuchado a mi mamá, a mi abuelo, la religión, los programas, la televisión, los que se dicen evangélicos, los que se dicen protestantes, los mormones, ay, Señor, ¿qué hago? Háblame tú mismo. El Señor tiene la capacidad de hablarnos a nosotros mismos. Porque es que te conozcan a ti. ¿Ves? Es una frase que no permite una segunda mano. ¿Sí ves? Y mira que, pues justamente hoy
Bueno, nuevamente estaban en mis clases típicas de psicología. Y hay una niña que, como les conté un testimonio, que me encontré con una niña que le pasaba lo mismo que a mí, que tenía también sus problemas con la psicología y bueno. Y hoy fue muy curioso porque nuevamente llegamos a una típica clase de psicología, ¿no? Que claramente niega el alma y niega el espíritu. Y empiezan a hablar sobre las verdades subjetivas, que la verdad es relativa. Y ella y yo nos miramos y los dos tenemos un signo que es que es Jesus Connection, como conexión de Jesús. Y las dos como que la miraba y yo le decía como esto es a lo que me estoy refiriendo. Y ella me miraba y me escribió por WhatsApp y me dijo, Cami, no sé sentirme como cobarde, porque no sé si apoyarte lo que tú quieras decir, o si es momento de callar. Y yo le escribí, le leí otra vez Eclesiastés 3 y le dije que todas sus cosas tienen su tiempo, que tienes tiempo para callar, que el mismo espíritu nos iba a mostrar si era el momento de hablar, que si no, que teníamos que aprender a callar, aprender a ser un poco tolerantes con la situación, que las dos sabíamos que las cosas no eran así, en absoluto, que hay una sola verdad y es Él. Y también se me vino a la mente esto, que esto os quiero compartir, y dice, bueno, está en Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y yo se lo decía a ella, como que yo le decía, estamos aquí en un montón de divagaciones humanas, pero es eso, si supieran las estupideces que dicen y las divagaciones que están haciendo, harían mejor quedándose callados, pero mira lo que dice acá. Ellos no pueden entender lo que tú y yo estamos mirando ahorita, pero que también está la tolerancia. ¿Sabes qué? Que esta tarde que estoy acá, estaba orando al Señor y curiosamente, Cami, ese pasaje que tú acabas de leer, ese fue el pasaje que el Señor puso así en el corazón como un peso, así, solo que en el Evangelio de Mateo. Así que, bueno, gracias. Y en ese momento era muy curioso porque en serio yo quería explotar. O sea, yo de verdad estoy diciendo, perdón, ¿qué estupidez están diciendo? O sea, ¿cuál verdad subjetiva? O sea, hay una sola verdad, es un montón de divagaciones humanas. O sea, yo estaba como, Señor. Y ese pasaje me vino. Y se me vino, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Y no sé, me hiciste acordar precisamente por eso, porque esas cosas no las entienden todos. ¿Callaste o hablaste? No, callé, claro. Porque siempre que hago lo que a mí me da la gana, raro le embarro. Entonces fue como, ok, vamos a morder la lengua. Ahorita te pido que volvamos a leer ese pasaje que acabaste de leer, así bien despacio, porque en serio era la carga de hoy, es la carga de señora. Entonces mira, Camila, habíamos dicho, bueno, si Señor, si tú me trajiste hasta aquí para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, bueno, Señor, entonces habla, tú que eres Dios, porque ¿quién más nos puede revelar a Dios sino Él mismo? Bueno, dejemos lo que Él diga, lo que Él tiene que decir, oye, ¿no? Dejemos que ya Él mismo hable. Entonces, leíamos algunos versículos, Génesis 1:1, que lo primero que Dios dice, el primer versículo de la Biblia es este, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y ahí hay una diferenciación espectacular, y es, hay un Dios creador. Una cosa es la creación, una cosa son las criaturas, o somos las criaturas, porque nosotros somos criaturas, nosotros no somos Dios. Y las criaturas tienen que reconocer la necesidad de aceptar que hay un Dios. ¿Sí ves? ¿Y por qué? Eso es evidente en nosotros. Nosotros no podemos controlarnos a nosotros mismos. Fíjate, nosotros hoy nos levantamos y pensamos que nos levantamos porque somos muy fuertes, porque somos muy entendidos, porque somos muy inteligentes o qué sé yo. Pero cuando tú vas allá a la UCI te das cuenta de lo frágiles que somos. No tenemos capacidad de definir qué día nos enfermamos y qué día no nos enfermamos. Y ahí la humanidad, la creación tiene que entender si nosotros no somos Dios. Y si estamos aquí, oye, es algo extraño que estemos aquí.
Y ahí ese versículo nos dice, es que hay un Dios que nos creó, que hay un Dios que es lo único eterno, es Dios. Si es Dios, bueno, es eterno, ¿no? Porque si no, pues Él fuera creado y Él sería parte de esta creación. Pero este versículo lo que está diciendo es, hubo alguien, que es Dios, que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y eso nos hace sentir bien pequeños. Ahí empezamos nosotros a poner nuestra mano en la boca y a decir, espera, quiero que ese Dios siga hablando, porque si ese Dios que creó todas las cosas, ese yo quiero seguir escuchando. Lo segundo que dice Dios de Él mismo, no estamos leyendo lo que otros dicen, estamos leyendo lo que Dios dice. Lo segundo que revela Dios es de Él mismo, es Génesis 1:26. 26 versículos después, Él dice así. Entonces dijo Dios, o sea, ¿quién es el que va a hablar aquí? Dios. ¿Es Dios? ¿Es algún evangélico? ¿Es algún cristiano? ¿Es algún católico? ¿Es algún musulmán? No es Dios. Ah, bueno, Dios. Si es Dios, dejémoslo que Él diga algo de Él mismo, ¿no? Callémonos un momento nosotros. No pensemos que Dios sea cualquier cosa a la que nosotros llamamos Dios, ¿cierto? Bueno, Dios, habla Dios. Entonces dijo Dios, hagamos, esa frase plural, qué belleza que Dios diga hagamos. O sea que hay un misterio ya. Al hombre, bueno, vamos a pasar un poco rápido por la parte del hombre porque estamos viendo a Dios primero que al hombre. Hagamos al hombre a Dios dice nuestra imagen. O sea que Dios está diciendo que Él tiene una imagen, ¿cierto? Implícitamente está diciendo, yo tengo una imagen. Bueno, sí, voy a hacer al hombre, eso es un capítulo más adelante, pero Dios tiene una imagen. Lo que pasa es que Dios es así, Dios habla así, ¿sí ves? Dios no empieza el versículo diciendo, yo soy el Todopoderoso y voy a empezar a hacer. No, Él empieza así, Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí ves? Como si Él pasara casi desapercibido, pero ahí está Él. Después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No está diciendo tan directo, pero está ahí, que Él tiene una imagen, ¿cierto? Y por eso el Señor le prohíbe tantas veces al hombre hacerse imagen. Y leímos todos esos versos, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 23, donde Él empieza a hablar de la ley, lo primero que dice es eso, no te harás imagen delante de mí de ninguna cosa creada. Y le dice así, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo hacer imagen? Porque yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa. Por eso te prohíbo que hagas imagen. Porque yo sí tengo una, dice Dios. Aquí dice Dios, yo sí tengo una imagen. Por eso yo no quiero que tú me des ninguna imagen distinta, sino a la mía, a mi propia imagen. Pero que Dios tenga una imagen también es precioso porque la imagen es lo que puede revelar de Él mismo, ¿cierto? Una imagen es eso. Imaginémonos, bueno, no sé, un televisor que si no hay imagen, pues no sirve de nada, no proyecta nada, ¿cierto? Imaginémonos una empresa que no tenga imagen, tampoco quiere decir que la empresa no proyecta nada, no revela nada de sí, pero si Dios tiene imagen, quiere decir que Dios se puede revelar, porque es lo visible de Dios. Dios podría quedarse en lo abstracto, ¿ves? Dios podría quedarse siempre revelando acerca de, por ejemplo, de lo que Él hace. Mira, esto lo hizo Dios, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios te hizo, esto es lo que Dios te da, Y bueno, ¿y Dios dónde está? No, a Dios sí nunca lo vas a conocer. Solamente vas a conocer lo que Dios te da y lo que Dios puede hacer, y lo que Dios puede hacer a tus enemigos y lo que Dios puede hacer. Pero no, si Dios tiene imagen es porque Dios puede ser conocido y porque Dios quiere ser conocido. ¿Ve? Y pasó toda esta revelación y llegamos a Colosenses. Leamos esos versículos porque esos versículos... Y el hombre palpando a ciegas, hacía imágenes. El hombre necesita adorar algo. ¿Sabe qué dice el Salmos? Que hicieron imagen de Dios. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué adoró la gente pensando que era Dios? A un buey que come pasto. Eso dice el Salmo. Que aunque el Señor había dicho eso, eso es lo que el hombre... Los Colosenses capítulo 1. Capítulo 1. 1 versículo 15. Exactamente. Bueno, leámoslo desde un poquito antes para entender, porque si se dan cuenta dice, Él es la imagen, pero ¿quién es Él? Dice así, dice el 12. Leámoslo desde el 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien, o sea, en su Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, o sea, su Hijo, ¿ven? Él, su Hijo, es la imagen del Dios invisible. ¿Ven? ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es el que puede revelar a Dios? ¿Qué es lo que Dios exactamente? Es Jesucristo. O sea que Él a su imagen la llama su Hijo. ¿Ves? O sea que cuando entendemos que cuando Él dice allá al principio, hagamos, ya sabemos quién está hablando. Está hablando el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. ¿Ves? O la imagen y el Dios invisible. ¿Cierto? O el Verbo y Dios. O su imagen y su sustancia. Ese es el Padre y el Hijo. Y ahí empezamos a entender un poco ese misterio de Dios. O sea que la única manera que nosotros, y no solamente nosotros porque estamos en esta sala, sino nosotros los seres humanos, encuéntrese donde se encuentre, sea en la China, sea en Hong Kong, sea en Estados Unidos, en Francia, en países cultos, incultos, pobres o no ricos o lo que sea, solamente tienen una manera de poder conocer a Dios, es a través de su imagen, y su imagen es su Hijo, y su Hijo es Jesucristo. ¿Ven? Su Hijo es Jesucristo. Y ese es Dios. Entonces mire Juan, ahora capítulo 1, y por ahí habíamos. ¿Uno? Juan capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1. Leamos 1:1. Dice, en el principio, esa es otra revelación del mismo versículo que leímos en Génesis. Fíjese cómo empieza. En el principio. ¿Cómo empezaba Génesis? En el principio. Dios. Ahora ese Dios es como si aquí en este versículo le hiciera doble clic. ¿Sí? Lo abre. Exactamente. Entonces ese Dios dice así. En el principio era el Verbo. Hola Dianita, bendiciones. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Sí ves? Es una ampliación de lo que en Génesis dice, en el principio creó Dios. Bueno, ese Dios es el Verbo que estaba con Dios y que era Dios. Este era el principio con Dios. Y fíjese, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, es lo mismo. Él creó los cielos y la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Del Verbo de Dios mismo. Ahora versículo 14. Y aquel Verbo que era Dios, que estaba desde la eternidad, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese es el Señor Jesús, ese es Jesucristo. Porque Juan el Bautista va a decir más adelante, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí porque era primero que yo. ¿Ve? O sea que él reconoce que ese Jesús que se encarnó, que era su primo en la carne, que era hombre 100% hombre, era también Dios. Que era desde la eternidad. Y esa es su imagen que está revelando a Dios. ¿Sí? Ahora, fijémonos esto, mira. Y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, y ese fue el tema de hace 8 días. Porque habíamos visto cómo esa imagen de Dios que se encarnó, que se hizo hombre, era Dios. Ese es un tema. Ver a Jesús como Dios. Ahí tomamos varios versos. Si alguien quisiera, está el audio en internet, de ver por qué Jesús es Dios. Pero el de hace 8 días es, bueno, es Dios, pero también es hombre. ¿Sí ves? Porque Él se encarnó. ¿Por qué Él se encarnó? Nosotros somos seres humanos. Él nos hizo seres humanos, nos hizo hombres. Y Él se hizo hombre para que nosotros viéramos a Dios desde nuestra condición humana. O sea, para tener una guía. Para tener una comunión plena con Él. Él dice así. Él dijo que Él envió a su Hijo en semejanza de nosotros. Para que Él dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno semejante a nosotros, tentado en todas las cosas, pero sin pecado. ¿Sí? O sea que el Señor, Él hubiera podido quedarse en el cielo y revelarse desde el cielo aquí a la tierra. ¿Sí ves? Pero eso todavía es un nivel de interrelacionamiento bastante lejano. ¿Sí ves?
Eso es como conocer a alguien por internet. ¿Cierto? Virtualmente. Y nunca, siempre en nosotros existiría este pensamiento. Sí, Dios, qué chévere, pues Dios ahí. Pero es que Él es Dios y Él a veces no entiende lo que me pasa a mí. Él no me comprende a mí. Él es Dios. ¿Cómo alguien me dice que me ama, pero no es capaz de ponerse tampoco aquí en mis zapatos? Nunca tiene la lectura correcta porque Él está allá y yo estoy aquí. Pero Él se hizo hombre para eso, para mostrarnos su amor. ¿Ves? Para decir, yo realmente quiero que tú conozcas a Dios y estoy aquí en la tierra para que tú le conozcas. Bueno, ahí hay un zoom ahí en el audio pasado, pero aquí dice así, mira. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, para eso Él vino. Dios no quiso quedarse por allá en un pensamiento, en el yoga, no. Él quiere estar en nuestro día a día, Él quiere habitar con nosotros, porque Él es real. ¿Sí ves? Dios no es una oración. ¿Sí ves? Dios no es una frase linda. Dios no es un cuadro hermoso. Dios no es una vela que se va desvaneciendo. Eso no es Dios. Dios quiere habitar entre nosotros. Dios quiere estar entre nosotros cada instante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en los problemas en la oficina. Ahí es que el Señor se quiere revelar. Por eso Él se hizo hombre. Él vino aquí a la tierra a salvarnos, a entendernos cómo somos. ¿Sí ves? Ese es Dios. Pero entonces aquí continuamos. Dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Como del unigénito del Padre. O sea que está diciendo que el Verbo se hizo carne para manifestar la gloria, y cuando estos hombres, Juan que estuvo con él, lo veía él, hombre, porque Juan lo vio a él como un hombre. Juan lo conoció a él como un hombre, claro. Él escuchó cuando Juan Bautista les dijo, porque Juan, el apóstol, era discípulo de Juan Bautista, y Juan Bautista un día les dijo, ese que va allá, ese que es mi primo, ¿saben quién es? Él es Dios. Él es eterno. ¿Sí ves? Entonces, claro, Juan tenía esa, no sé cómo decirlo. Juan se encontró con eso, porque un día su discípulo, su maestro le dice, ese es de quien yo decía que venía a salvar, a perdonar nuestros pecados. Y Juan quedó como con eso, y él se va a acercar a ver qué es lo que ve de ese hombre. Y el Señor se va a manifestar a él como hombre. Ahí va a pescar con él, a meterse en la playa con él, a remendar las redes con Juan. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él hubiera podido hacer muchas cosas para revelar que era Dios. Aún desde su propia familia, él hubiera podido hacer muchos milagros desde niños, pero no, él se hizo hombre como uno de nosotros, aprendió la obediencia, estuvo sujeto a sus padres. Todas estas cosas las estuvimos revisando con algo de detalle. ¿Sí ves? Pero en eso que era como un hombre que tenía una manera de ser perfecta, sin pecado, en eso él estaba haciendo algo, y era manifestar la gloria de Dios. Gloria, dice aquí, como del unigénito. O sea que, fíjese, hasta antes que el Señor se encarnara, nosotros podíamos ver a Dios, interrelacionarnos con Él como Moisés en la zarza ardiendo, ¿cierto? Que era una proyección de algo de Dios, y esa es su imagen también, antes de la encarnación. Y hubiésemos entendido muchas cosas de Dios. ¿Ve? Pero cuando Él se hizo hombre, Él vino a mostrarnos la relación que Él había en la Trinidad, la relación que había en Dios. Porque Él apareció y mostraba como gloria del unigénito. O sea, ahí pudimos entender que Dios tiene un hijo y que ese hijo le revela que es su imagen. El versículo que leímos de Colosenses se escribe después de que esto fue asentado en los corazones de las personas. ¿Ves? O sea que el Señor está revelando aquí al Padre. Él está revelando al Padre. Entonces leamos, Cami, porfa, otra vez esos versículos que tú tenías ahí. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Fíjese eso. yo te alabo. Disculpa que te vaya interrumpiendo.
yo te alabo, oh Padre. Por eso, pero mira, para ahí. Jesús se regocijó en espíritu. Esta es la alegría, no solamente de un hombre. Esta es la alegría del Verbo encarnado de Dios. Esta es la alegría de la imagen de Dios. Esta es la alegría del que hizo todas las cosas, hermano. Esta es la alegría de ese corazón. No es la alegría de alguien corriente. ¿Ves? Nosotros nos alegramos por muchas cosas que son pasajeras, pero esta alegría es la alegría de Dios, es la alegría del corazón de Dios mismo. ¿Ves? Que eso, la pregunta es, en la medida en que uno empieza a caminar, también tenemos regocijo de espíritu. Es decir, Claro. que la alegría y la paz que empezamos a sentir es Dios alegrado en nosotros. Nosotros empezamos a experimentar que a lo que nosotros le llamábamos alegría y gozo, muchas veces eso no es comparable con el gozo que ahora está en nuestro corazón. La alegría nuestra antes, no sé, era que iba a salir el iPhone 6. ¿No? Ese era el mayor éxtasis que podíamos tener en nuestra vida, era eso, ¿cierto? O la mayor alegría era tomarnos 6 litros de cerveza. Pero cuando pasaba el efecto, ¿qué pasó con esa alegría que no Se vuelve en un guayabo y una depresión. Y ahí empezamos a ver, oye, sí, eso es lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que reclama nuestro corazón? Porque nuestro corazón reclama una alegría permanente, pero siempre es temporal. ¿Ves? Aún a veces en las mismas relaciones sentimentales entre las personas, ¿cierto? El novio, la esposa, lo que sea, todo eso nos damos cuenta que, claro, nos da alegría, pero ¿por qué esa alegría se va? ¿Y por qué sigue el corazón reclamando algo? Es como si el corazón nunca quedara satisfecho. Hay algo que nos reclama todo el tiempo, ¿cierto? Y todo lo hemos experimentado. Algunos lo han buscado hasta en la droga, otros lo han buscado en el alcohol, en la música, en el arte, todas estas cosas. Pero mira, esa alegría es distinta, porque esa es la alegría de Dios. Entonces mira, se regocijó en espíritu. Imagínense Dios regocijado. Qué belleza. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Para ahí. Porque mira, está hablando el Señor Jesús, que es Dios. ¿Sí ves? Y Dios está orando a su Padre. Por eso Juan escribía, vimos su gloria. ¿Y cómo era que veía la gloria? Un hombre orando a su Padre, que es Dios. ¿Ve? Está nada más y nada menos que se está manifestando en la creación la relación entre el Padre y el Hijo, eternamente. ¿Sí ves? Y de esa alegría, porque Dios no necesitaba hacer el cielo ni la tierra. A Dios no le hacía falta ni el cielo ni la tierra. Ni le hacía falta a nosotros. No le hacía falta a los Tices, ni las Joanas, ni nada. Él era feliz, eternamente feliz, completo. Porque imagínense a Dios infeliz. O imagínense a Dios incompleto. Imagínense a Dios esperando que viniera el iPhone 6. Ese sería un Dios, ¿cierto?, como muy dudoso. No, Dios eternamente siempre fue perfecto, sabio, alegre, feliz. ¿Por qué? Porque había ese interrelacionamiento entre el Padre y el Hijo eternamente. ¿Sí ves? Y si Dios quiso hacer algo, ¿sí ves? ¿Qué es para Dios hacer cosas? Para Dios hacer cosas es lo más simple que hay, porque Él es Dios. En eso Él no tiene grandeza. Él hubiera podido hacer un planeta Júpiter, no sé, 50.000 millones de veces más grande. ¿Sí ves? Y yo no sé que Dios hiciera eso y se sentara en su trono a decir, qué planeta tan tremendo hemos hecho, ¿cierto? Qué cosa tan impresionante, cómo nos sentimos de alegres porque hemos hecho esta creación, mire los cielos y la tierra. Eso todavía no es la satisfacción del Señor. ¿Sí ves? Él no hizo la creación para satisfacer nada, porque en su corazón no había nada que necesitara satisfacción. Él en sí mismo es satisfecho. ¿Por qué? Porque está en una comunión perfecta, que es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Y ese es su deleite de día en día, dice la Biblia. Pero como esa relación es tan hermosa, tan perfecta, tan especial, Él, claro, tenía que hacer los cielos porque pues era la creación, y la tierra porque pues dónde nos iba a poner, y nos pone la tierra, pero nos pone la tierra para que a la final podamos
comprender, contemplar con nuestros ojos, como dice Juan, la relación entre el Padre y el Hijo. Y conocer al Padre por el Hijo y al Hijo en el Padre. O sea, conocer a Dios, como leíamos al principio, que te conozcan a ti. Para eso es que hay vida eterna. ¿Sí ves? Entonces, ese espectáculo es lo que la tierra está viendo. A Jesús, a la imagen de Dios encarnada, relacionándose con su Padre. ¿Ves? O sea, viendo nosotros el amor que el Hijo tiene con el Padre y el Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. Eso sí es digno de admirar. Más digno de admirar que las mismas estrellas. Y sabe que esa alegría, eso sí llena nuestra vida. Eso sí es eterno. Eso no pasa de moda. Eso no se desactualiza. ¿Ves? Eso es eterno. Es el sentimiento y a las personas que vamos a seguir conociendo eternamente, hermanos. Esta vida aquí dura poco. Los logros nuestros aquí son logros importantes y nos llenan nuestro corazón. Pero un día nos vamos de esta tierra. A veces no sabemos ni qué tan lejos estamos. Yo mismo estoy hablando de hoy aquí, no sé si mañana ya no pueda estar aquí en esta tierra. Todo se va a acabar, pero la eternidad es conocer a Dios. ¿Ve? Y Dios está diciendo, yo te alabo, Padre. Entonces cambia y sigue diciendo. Yo te alabo, Padre. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Fíjate una cosa, que estas cosas Dios quiere conquistarnos por nuestro corazón, por nuestra fe, ¿ves? Por nuestra relación, no por nuestro intelecto, porque fíjate que Dios está diciendo ahí, has escondido estas cosas de los sabios, ¿sí ves? A veces nosotros creemos que nos vamos a acercar a Dios por medio de nuestra mente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios es más grande que nuestra mente. Y si no reconocemos eso algún día, nos vamos a quedar siempre sin la posibilidad de conocer realmente a Dios. Por eso el Señor se esconde de los sabios. ¿Me hago entender? A Dios nunca nos podremos acercar con soberbia en nuestra mente. ¿Sí ves? Dios quiere conquistarnos. Ese es el misterio. Y a uno lo conquistan es con el amor, no con la sabiduría. ¿Sí ves? Por eso el Señor está diciendo eso. Entonces ahí sigue más. Y entendidos, y las has revelado a los niños. Esa es nuestra posición. Ser como niños que necesitamos ser cargados por nuestro Padre, que está en los cielos. Y dice más. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjese, lo que le agradó al Padre fue eso. Eso fue. Al Señor del cielo y de la tierra le agrada esto. ¿Sí ves? Hacer que nosotros nos acerquemos a Él como niños. Y ahí viene el asunto más. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ojo, está hablando la imagen de Dios, el único que puede dar a conocer a Dios. Y está diciendo esto, todas las cosas, o sea, toda la creación. Por eso aquí vamos a empatar con el propósito de Dios. Estamos viendo a Dios antes de su propósito. Pero aquí está diciendo, me entregaste todas las cosas. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ojo, esta frase es bien importante para todo ser humano. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién puede conocer a Dios? Solamente a quien el Hijo lo quiera revelar. Y solamente el Hijo conoce al Padre. Nadie más está autorizado a hablar por el Padre. Nadie más puede decir algo real del Padre sino el Hijo. Y esa es la imagen de Dios. La imagen de Dios es la única autorizada para revelarnos algo de Dios. Pero Él se hizo hombre para revelarnos no solamente a Dios, porque Él es Dios evidentemente. Él se hizo hombre para revelarnos a su Padre. O sea, para revelarnos la relación que hay y que tenemos. Entonces, ¿cómo termina ahí? Y volviéndose a los discípulos les dijo parte. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. ¿Qué es lo no que ellos vieron. estaban viendo ahí? Una oración, la imagen de Dios, a Dios encarnado,
orándole a su Padre. Y el Señor les dice, es como, yo me imagino a los apóstoles viendo orar al Señor. Esa oración sencilla que acaba de hacer. Y Él se voltea y les dice, a ustedes, bienaventurados, porque muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y oís. ¿Qué? Yo te alabo, Señor del cielo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las has revelado. Nadie conoce al Hijo, esas palabras. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Entonces, hermanos, nadie conoce al Padre, nadie puede conocer a Dios sino a través de su Hijo. Y su Hijo se hizo carne para revelarnos esa relación que Él tiene con el Padre. Entonces, bueno, nos quedan pocos minutos. Pero, por estos versos entendemos que, porque hemos venido siguiendo esta línea, ¿cierto? Dios, creador de todas las cosas, Dios que tiene una imagen. Esa imagen que después Él la reconoce como su Hijo. Ese Hijo que se hace hombre, ¿cierto? Ese hombre que es Dios, pero que Dios se despojó para hacerse hombre, ¿cierto? Y ahora vemos que ese hombre se hizo, claro, para darnos ejemplo en nuestra humanidad, porque ese hombre fue el que satisfizo el corazón del Padre, pero ese hombre también, Dios hecho hombre, para mostrarnos la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Porque esa es la completación de lo que podríamos decir de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y eso lo vimos cuando veíamos acerca de la eternidad. Decíamos, bueno, si Dios dice que Él es eterno, pero también dice que el Verbo estaba con Él y que el Verbo también es Dios eternamente, ¿en dónde estaban? Porque si hay uno solo, bueno, que entendemos que no haya espacio ni tiempo. Pero si Dios mismo está diciendo que Él estaba con el Verbo, ¿en dónde estaban? No puede haber eternidad sin que algo contenga esa eternidad, y esa eternidad es esa comunión del Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces vimos que el Hijo es la imagen de Dios, ¿para qué? Para conocer a Dios, para conocer al Padre. Entonces hagamos lo siguiente, y los hermanos pueden hacer lo siguiente también en las casas, cuando tengan tiempo, cuando tengan disponibilidad vamos a ver si hemos visto que el Hijo vino para que conociéramos a Dios, que Él es la imagen de Dios. ¿Por qué no escuchamos lo que el Hijo dice del Padre? Porque para eso está el Hijo aquí en la tierra, para que conociéramos a Dios. Entonces les propongo que hagamos nosotros rápido, aquí un ejercicio supremamente rápido, solo lee los versículos. Cojamos como base el Evangelio de Mateo, que es el primer Evangelio del Señor. Mateo. ¿Cierto? Mateo, y vamos a ver lo que dice el Señor. Vamos a hacerlo así, mira. Aquí está casualmente este iPad de Joana. Entonces mira. Vamos a buscar aquí para hacerlo rápido. Mateo. Dice. La primera revelación que hace el Señor Jesús estando en la tierra a la luz del Evangelio de Mateo. Por eso digo, podríamos hacerlo con el Evangelio de Lucas o el de Juan, que es muy precioso. A lo que yo quiero decir en esta noche es, qué precioso si sabemos que el Hijo vino para revelar al Padre. Qué precioso dejarle decir lo que Él tiene que decir de su Padre. ¿Cierto? Y es simple, escoge los versículos y buscar dónde el Señor Jesús se refirió a su Padre. ¿Ve? Y ahí Él nos va a hacer entender. Por ejemplo, ¿cómo empieza la oración que nos sabemos todos de memoria? Padre nuestro. Señor, enséñanos a orar. O sea, enséñanos a tener relación con Dios, con el Padre. ¿Y cómo empieza el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Todo eso es lo que el Hijo está diciendo acerca del Padre. ¿Sí? Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Fíjense, son palabras profundas, son palabras para leerlas despacio. ¿Sí ves? Pero no tenemos mucho tiempo para leerlas tan despacio. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos. Aquí el Señor, estas son las primeras enseñanzas del Señor Jesús. Eso está en el Sermón del Monte, Mateo 5, donde empiezan las bienaventuranzas. Y él habla de muchas buenas obras, pero mire este versículo que es un versículo resumen de eso. Dice, para que vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan cuando leíamos Juan 1:14? Decía, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gloria, ¿ves? Él está diciendo, vamos a glorificar al Padre. Bueno, hay más versículos. Versículo, ese era 5:16. Mire el versículo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿qué nos revela el Señor Jesús del Padre? Que Él es perfecto. Es lo que está diciendo el Hijo de Dios, Es lo que está diciendo la imagen de la sustancia. Lo que está diciendo el Verbo eterno de Dios. ¿Sí? Es perfecto. Y nos dice que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y mira esto, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nuestro Padre tiene recompensas que está en los cielos. ¿Sí ves? Eso está diciendo el Señor del Padre. Mateo 6:4. Bueno, dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, o sea que ¿quién ve lo que hacemos en lo secreto? Según el Señor Jesús. Nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Estamos conociendo a nuestro Padre. O sea que ahora nos va a gustar hacer más cosas en secreto. Porque sabemos que es nuestro Padre que está en los cielos. Perdón, así, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público algún día. ¿Cierto? Algún día. Pero ese es nuestro Padre. Nuestro Padre es así. Nuestro Padre nos recompensa en público lo que hacemos en secreto. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, mira eso, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A mí me llama la atención porque esta enseñanza el Señor la está haciendo no solamente a sus discípulos, sino a una gran multitud. O sea que había gente también que no creía del mundo. Y fíjese el Señor lo que les está diciendo, entre a su puerta, si no quiere escuchar lo que las personas le dicen, lo que el mundo le dice, lo que alguien, los evangélicos, los católicos, los musulmanes le dicen, entre en su cuarto en secreto y cierre su puerta y ore en secreto y pida a su Padre y su Padre verá en secreto y Él hará. Esa es la manera como el Señor nos dice aquí. Mira el 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? Al mundo. ¿Por qué? Porque piensan que comeremos. No sé si ese es Mateo. Muchas palabras. Perdón. Sí, es que lo estaba confundiendo con Lucas 12. Sí. Y orando, mira el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. La imagen del Dios invisible. El verbo de Dios que hizo todas las cosas. Dice esto, dice. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea que esa insatisfacción que había en nuestros corazones es Dios el que la puede conocer. Es el Padre el que la conoce realmente. Y dice, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Allá es donde la creación debe poner sus ojos. Si reconocemos que no somos Dios,
Porque si fuéramos Dios, ¿cierto? Pues no sé, al menos podríamos hacer cosas que queremos, pero no las podemos hacer, y ahí nos damos cuenta que no somos Dios, ¿cierto? Yo quisiera poder volar, pero no puedo volar. De ahí me doy cuenta que el único que puede hacer todo lo que quiere es Dios. Yo no soy Dios, pero Él es Dios. Y dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, como así también en la tierra. Y bueno, y sigue más. Noches, hola Cané, bendiciones. Sí. Bienvenidos, adelante, siguen por favor. Bien. Gracias. Sí, adelante. Adelante, bienvenidos. ¿Cómo estás? Hola, Karen. Bendiciones, Karen. Amén. Entonces, estábamos... Ay, se me fue el aparato. Estábamos en la oración. Sí. Bueno, entonces ahí el Señor sigue revelando más del Padre, ¿cierto? Y dice así. Ahora, ahí está esa oración. Versículo Mateo 6:14. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quién está diciendo esto nuevamente? La imagen del Dios invisible. El único, como ya habíamos leído Cami, el versículo que todavía he leído, el único que conoce a Dios y que es Dios también. Él dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Ves cómo es nuestro Padre? Nuestro Padre se da cuenta: si tú perdonas, también yo te perdono. Y ese es Dios, por eso estamos diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Bueno, ¿y cómo es ese ti? El único Dios verdadero, ¿cómo eres? ¿Cómo es Él? Él es así: si tú perdonas las ofensas del otro, Él también te perdona a ti. ¿Sí ves? Ese es Dios. Y Él se está manifestando a través de su Hijo. Y bueno, leamos 6:26. De ahí en adelante hay que continuar el ejercicio porque ya se nos acaban los minutos. Pero dice 6:26, por ejemplo: mirad las aves del cielo. ¿Se acuerdan cuando leíamos en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Para qué entonces son los cielos y la tierra? Para ayudarnos a entender eso, el Señor dice: miren los cielos. ¿Ve? Los cielos que ¿quién creó? Dios. Miren las aves que hay en los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ahora es la tierra, porque creó los cielos y la tierra. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ven? Ese es nuestro Padre. Cuando yo conocí esto de Dios, una vez tuve esa experiencia. Estaba leyendo este pasaje, solo que lo estaba leyendo el Evangelio de Lucas. Yo estaba recostado así en mi cama, simplemente estaba leyendo la palabra, normal, la Biblia así antes de acostarme, normal. Incluso pues, creo que hasta el televisor estaba prendido. Y de pronto pasé por estos versículos y estas letras pequeñitas se volvieron grandes como de oro. Y estaban como en relieve. Y yo podía tocar esas letras. Y por ejemplo así, las letras que tienen circulito adentro como la P, yo podía meter mis manos entre esas letras. Y fue como si pudiera contemplar el valor de estas palabras. Y ahí entendí. Y dije,
Señor, desde hoy nunca más me vuelvo a afanar, porque hoy conozco que tú eres mi Padre, que me cuida, y valgo más que las plantas que crecen. Y hasta ese día, hermanos, ¿saben qué? Mi trabajo dejó de ser una cosa, no sé cómo explicarlo. Desde ese día cambió mi vida respecto a este punto que está hablando aquí. ¿Por qué? Por conocer quién es mi Padre, quién es Dios que nos cuida. No dependemos del trabajo, hermanos. Bueno, no estoy diciendo que no haya que trabajar, pero a lo que voy es, nunca, Sí, porque yo fui renuncié. nunca dependeremos de nuestro trabajo ni de lo que tengamos o no tengamos. Amén. Amén. Pero bueno, de ahí en adelante hay que seguir haciendo el ejercicio. Es sencillo escoger un aparatico de estos, que hoy nos sirven muchísimo. Antes tocaba pues con un libro muchísimo más gordo, las concordancias, pero bueno, gracias al Señor porque esto, el iPhone 6 permite hacer estas cosas. Entonces ahí podemos seguir buscando lo que dice el Señor de su Padre, hermanos. Y esto, hermanos, esto no es doctrina vacía. Esto es lo que puede cambiar nuestra vida. Para esto fue que nacimos en el Señor. Para esto fue que nacimos aún del vientre de nuestra madre. Nacimos para esto, para tener vida eterna, que es conocer a Dios, conocer a su Hijo, conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Para eso crecimos. Para eso es que es nuestra vida. Amén. Amén. Para eso es. Qué precioso, ¿cierto? Qué lindo esto.